¿Qué tal, amigas y amigos de Lipite? Estamos muy contentos de que podamos estar juntos una vez más para abonar a la tierra para el Día del Señor. Miguel, estamos en el 30º domingo del tiempo ordinario, ya en los últimos domingos del año litúrgico, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que este evangelio pues va también como en este sentido de la oración. Ajá. Y tiene otras implicaciones que ya nos contarás. Muy ¿no? bien. Pues si quieres leemos un poco la palabra de Dios. Perfecto. Uh-huh. Y entonces estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versos del 9 al 14. Bien. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien. Victoriano, es un pasaje maravilloso, Sí. que forma parte de la centralidad de nuestra fe, ¿no? Sí. La centralidad de nuestra fe en comparación a lo que se pensaba en el pueblo judío de la justificación. La justificación no es como cuando nosotros llegamos tarde y decimos: ay, es que había mucho tránsito, ¿no? Mucho tráfico, dicen algunos. Había muchos coches y no me dejaron pasar. O estaba por salir y me llegó el gas y tuve que atenderlo, ¿no? Las justificaciones para nosotros son pretextos para pecar, ¿no? Dije una mentira, pero una mentira piadosa, ¿no? Una mentira que a nadie le hizo daño. Una mentirita santa, ¿no? Santa. Bien, la justificación es un asunto teológico que San Pablo trata muy bien en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, en muchos momentos en el que San Pablo hace todo el cambio de mentalidad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es decir, la justificación era, por decirlo así, cumplir toda la ley para quedar bien con Dios, estar justos a los ojos de Dios. Y entonces se podría decir también como santos, ¿no? En el sentido de moral, porque la santidad es otra cosa, pero en el sentido moral de ser puros. No, me refiero, visto acá como este encuentro con Dios, como es participar. La santidad en términos cristianos es la unión con Dios. Ajá. En ese sentido, los judíos no tenían ninguna necesidad de sentirse unidos a Dios, más bien puros. La ley les bastaba, sí, ¿no? La ley era lo que rifaba, lo que mandaba, y entonces el que cumplía toda la ley era declarado justo a los ojos de Dios. Y entonces era como un problema más legal que de amistad. Nosotros tenemos más la amistad que lo legal. Nosotros, la santidad en términos cristianos es la unión con Dios, la amistad con Dios, pero en términos judíos era la legalidad. La justificación era como declarar justa a una persona
bajo los cánones de la ley. Y entonces a eso le tiraban. Esa era la espiritualidad del Antiguo Testamento. Pero como dice San Pablo, nadie es justo a los ojos de Dios, porque si no fallas en un mandamiento, fallas en el otro. Y si no, en el otro. Y si no, en los mandamientos, en los preceptos. Nadie puede cumplir toda la ley. Toda la ley. Y Dios nos quitó ese concepto en las palabras de Jesús. Nos quitó ese concepto de tener que dar cuentas a Dios bajo la ley. En San Pablo es muy interesante cómo va hilvanando la reflexión a tal punto que todos los hombres somos pecadores. No tenemos ninguna justificación ante los ojos de Dios. Ya quedando claro que no son los pretextos que ponemos, sino la declaración de justicia. Y entonces la carta de los Romanos nos dice que la ley mata y el Espíritu vivifica. Esto no es que nosotros los cristianos hagamos caso omiso de la ley, pero no es la razón para nuestra amistad con Dios. La ley en el Antiguo Testamento fue provocando una guía, son los rieles por donde el pueblo de Israel tenía que llegar a Dios, pero la ley nunca es la razón de la justificación, porque la ley no se puede cumplir del todo. Los rieles son rieles, pero dentro de los rieles, dentro del carril, vas caminando pues de error en error. Claro. No vas caminando de éxito en éxito. Y entonces la ley se convierte, para los que son legalistas, en una causa de condenación, porque no se puede cumplir toda la ley. Y el cristianismo cambió este concepto del Antiguo Testamento a la hora de que Jesús planteó otro tipo de justificación. Nosotros estamos justificados por la sangre de Cristo, la misericordia de Dios. No somos justificados por nuestras acciones, porque nuestras acciones son muy deficientes. Y entonces la justicia nos viene por la misericordia, por el Espíritu Santo que renueva en nosotros. Sí. Y puede ser muy mal interpretado en el sentido del luteranismo. Lutero decía: peca fuerte para que Dios te perdone más fuertemente, ¿no? Pero no es que estemos retando a Dios con este principio, sino que Dios es el que nos ofrece su misericordia y nos justifica por medio de la sangre de Cristo. Esto es un cambio enorme que San Pablo va comprendiendo y va explicando teológicamente por este tipo de pasajes de la palabra de Jesús, que nos dice en parábolas lo que Él está haciendo. Él está haciendo justificación para nosotros, los que no podemos ser justificados por nuestras obras, porque somos pecadores, estamos señalados por el pecado que no nos deja vivir en paz. Los que no podemos, aunque lo intentemos, no podemos cumplir toda la ley. Si los 10 mandamientos nos quedan muy grandes, menos los 600 y tantos mandamientos de la ley de los judíos, en el que si una ley pues podía quedar en contraposición con otra ley, no es posible cumplir todo. Yo les explico mucho cuando vemos la palabra de vida, que los judíos tenían que cumplir toda la ley para quedar justificados, y nosotros tan solo un precepto del amor lo podemos intentar y sentirnos verdaderamente justificados por la sangre de Cristo. Estar en claridad que
Dios nos está salvando por su misericordia, no por nuestros méritos. Bien, entonces con este contexto de la justificación me gustaría que entráramos al pasaje que nos conviene. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola. La parábola es una comparación, un cuento de comparación que pretende que nosotros nos adhiramos o reaccionemos en contra, porque las parábolas establecen un juicio, ¿no? Un juicio en la mente de los hombres, que podemos quedar enamorados del principio o rechazando, porque se vale también rechazar las palabras de Jesús. Hacen que el auditorio tome una decisión, tome una postura. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos, es decir, se sentían justificados por sus acciones y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Hay que notar que el templo no era solamente para orar. El templo era el mecanismo que Dios permitió, porque nunca lo quiso en realidad, lo permitió para la remisión de los pecados. Es decir, el que subía al templo de Jerusalén tenía la intención de que sus pecados fueran perdonados a través de un sacrificio, a través de una oblación, de un animalito, quedar perdonados y por lo tanto justificados. Entonces el profesional de la religión, como lo decíamos el otro día, el que se sentía el profesional de la religión, el fariseo, que podemos ser todos los profesionales de la religión. Por cierto. Y los que nos escuchan pueden sentirse profesionales de la religión, porque están estudiando y están alabando a Dios y van a misa. No son como esos católicos paganos, no son como esa que van y le soban a San Juditas, tantas cosas que nos chocan. Con respecto al publicano, el publicano era un israelita. Ajá. Que trabajaba para el Imperio Romano. Traidor ya de entrada. Cobrador de impuestos. Híjole. Y no había el esquema que ahorita podemos gozar, las leyes fiscales, claro. Aunque en México son una garra, ¿no? Son muy complicadas para que castiguen al pueblo que paga impuestos y a los otros los exentan. Bueno, ya dijo el presidente que ya no va a haber exenciones de impuestos. A mí me encanta ese dato, pero el publicano era un traidor del pueblo de Israel, porque era israelita y trabajaba para el imperio. Y no solo porque no había códigos fiscales, no había una forma clara de tasar el impuesto de era los como demás. Una concesión, ¿no? Era Tú una los concesión. Cobras, me das un porcentaje y el resto pero es para el vencedor. Sin reglas. Y entonces un publicano podía tasar fuertemente a una persona que le cayera mal y tasar levemente a un compadre, ¿no? Claro. A un compadre, a un amigo. Claro. Entonces imagínate lo que sentía la gente. Esa discrecionalidad que siempre se daba en la cuestión de los impuestos. Impuestos en los caminos, impuestos en la pesca, impuestos en la cosecha, impuestos en las hierbas, impuestos para todo. Porque el pueblo judío estaba en tiempos de Jesús sometido al Imperio Romano, y el Imperio Romano los dejaba tener un rey, tener un templo, con tal de ganar dinero. Pagar los impuestos. Sí. ¿No?
Y por eso tenían un procurador romano que vigilaba que los soldados, los centuriones, que vigilaban que esto caminara, que esto tuviera sentido, ¿no? Y entonces, imagínate la diferencia entre un profesional de la religión, alabado por el pueblo, por su sabiduría, por sus conocimientos, su rectitud, su cumplimiento de la ley, y por el otro lado, el publicano, traidor, infiel, aprovechado, injusto, enemigo público. Sí, traficando también con la necesidad de la gente. Sí, y pues a beneficio propio, porque no había otra cosa que un beneficio propio. Por ejemplo, Mateo, que fue publicano, se da cuenta que el dinero no lo lleva a nada, que el dinero lo separa de la gente, y por lo tanto decide aceptar la invitación de Jesús a seguirlo, y entonces abandona su puesto de cobrador de impuestos y se va a cobrar otro tipo de impuestos, ¿no? Otro tipo de impuestos. Él quita su mesa que impedía a los transeúntes pasar por un camino, y pone su mesa para facilitar el camino. Esto no es porque quiera ser bueno, sino porque descubre el amor de Dios. Y entonces el fariseo que se convierte no es porque no quiera seguir ganando dinero, sino porque quiere... el publicano pues no quiere dejar de ganar dinero, sino que quiere otro tipo de vida. Sí. Y entonces, el que es justificado, se siente justo, es el que cumple toda la ley, supuestamente. Por ejemplo, como decía a la hora de la explicación de la palabra de vida, los israelitas tenían que cumplir toda la ley para ser justos. Los cristianos nada más necesitamos un precepto, y dentro de ese precepto un esfuerzo natural, concienzudo, de vivir una cosita del amor de Dios, la generosidad o el perdón, y así, como dice San Pablo, quedamos totalmente justificados por la misericordia de Dios, no por nuestras obras. Y entonces el fariseo, que se sentía puro, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Soy el ejemplo a seguir. Pero ladrones, injustos y adúlteros no son lo único que tenemos que vivir. Claro. La ley de Dios va más allá. Y por supuesto que el fariseo no era puro, se sentía puro porque no hacía cositas, ¿no? Él se comparaba con los hombres. Y hay que compararse con el amor de Dios, con Jesús. Nosotros nos tenemos que comparar con Jesús. Él se comparaba con los hombres, y compararse con los hombres es muy fácil. Compararse con el esposo o la esposa o los hijos o los padres, el colega, el vecino. De parroquia a parroquia, de cura a cura, de catequista a catequista, de coros a coros. No, la lista es interminable. Y entonces el fariseo se compara con los hombres. Esto es algo que nos da
una pista para ver qué tan fariseos somos. Cuando nos comparamos. ¿Cuánto me voy comparando? Pues sí. No soy como el otro cura, no soy como la otra catequista, sí. Yo sí vendo kilos de a kilo, ¿no? Etcétera. Es decir, este ejercicio de comparación. Es decir, yo no soy como esos, ¿no? Despreciando a los demás. Despreciando a los demás. Despreciando a los demás. ¿Qué real, qué provechoso, yo te lo digo con conciencia, no con ironía, qué provechoso es ver los defectos de los demás? No para compararnos, sino para vernos a nosotros. Porque esos defectos que me chocan, me checan. Sí. Estos defectos que yo critico de los demás, a veces los tengo yo. Claro, lo que más me hace figura es porque está acá, ¿no? De otra manera ni me daba cuenta, ¿no? Puedo pasar de largo y no te diste cuenta que estaba, no me di cuenta. No me di cuenta. Pero cuando me mueve acá, ¿no? En un sentido o en otro, pues frecuentemente es una realidad mía. Como esa frase del jefe no pierde el tiempo, sino que se ilustra, ¿no? Los demás pueden leer el periódico y están perdiendo el tiempo. Sí. Pero el jefe se ilustra, se informa. ¿No? Los demás pueden tener flojera. El jefe descansa, ¿no? Los demás llegan tarde porque son flojos, pero el jefe ya tiene un desayuno de negocios, ¿no? Todo lo podemos leer bajo una justificación de tipo malo, ¿no? Pero Jesús nos pone en confrontación de Dios. ¿Y para qué? No para que nos sintamos mal como cucarachas a medio morir, sino para que nosotros veamos que esforzándonos gozamos más de su misericordia, porque en el esfuerzo nos damos cuenta de todo lo que nos falta. Si el camino es de 10, yo con mi esfuerzo llego a 2 y el resto es misericordia de Dios. Misericordia. Si yo pienso que 2 está bien, yo no voy a aceptar la misericordia de Dios. No voy a gozar de la misericordia de Dios. Si yo me comparo con el que tiene 1, yo no descubro la misericordia de Dios. Y si no descubro la misericordia de Dios, Dios no me justifica, no me puede justificar por su sangre. Entonces, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos. La vergüenza, ¿no? Que las personas que se quedan lejos por vergüenza no entienden que se tienen que acercar, pero el publicano en cambio se quedó lejos, no se atrevía ni a hablar, en levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que bajó a su casa justificado. ¿Por qué? La justificación de las obras, no. La justificación de la misericordia, de haber recibido de la misericordia de Dios. Si tú piensas que haciendo 2 en un camino de 10 estás bien porque los otros hacen 1 o ninguno, no vas a recibir la misericordia. No hay espacio para Dios. No hay espacio para Dios. Y la justificación no nos viene de cumplir la ley. A los cristianos, los judíos se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y no lo logran. San Pablo, que fue un judío fariseo, se da cuenta de esto y comienza a reaccionar. Y comienza a reaccionar de tal forma que nos dice: no va por allí, no va por allí. Y entonces bajó justificado a su casa y aquel no.
porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No es cosa de sentirse mal, no es que tengamos que darnos golpes de pecho y sentirnos mal delante de Dios y soy un pecador, sino además de sentirnos, descubrirnos como somos, aceptar la misericordia de Dios, aceptar el amor de Dios. Esta es la enseñanza de este pasaje. Sí, y veo dos cosas que me gustaría comentar. Por una parte, es esto que a veces nos llega como la controversia de las obras, ¿no? Que es una falsa controversia, porque aquí a lo que se refiere es esto que explicabas de las obras de la ley, este aparente cumplimiento perfecto de no robo, no soy ladrón, no soy adúltero, pago los impuestos, etc. Estoy bien casado por la iglesia. Estoy bien casado por la iglesia, no puedo comulgar, no he abortado, lo que sea, pero que no es suficiente desde nuestro punto de vista si no está la misericordia de Dios y las ganas de aceptar la misericordia de Dios, ¿no? Es decir, no tiene que ver con las obras de misericordia, ¿no? Que es otra cosa. Las obras de misericordia son una consecuencia del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia, de la justificación, ¿no? De la justificación por medio del Espíritu. Es decir, la cercanía que Dios hace para justificarme por medio de su sangre, como dices. Y entonces no hay ahí una controversia, hablamos de una cosa, de un aparato legislativo que son las obras de la ley, que es a lo que se refiere Pablo en la carta a los Romanos, y bueno, las consecuencias de la cercanía con Dios es como entonces aprendo a ser misericordioso. Así es. Y es lo que dice Santiago, el demuéstrame tu fe sin obras, estas obras de misericordia, no de desprecio, no de pasar por encima de los demás, sino de ser solidario, compartido, cercano al otro, sí, ¿no? Y entonces es como para tener en cuenta, ¿no? Que no hay ahí una controversia, sino que pues todo es misericordia para nosotros. Unas son obras provenientes del amor de Dios, de la palabra de Dios, de sentirnos profundamente amados por Dios, y las otras son un intento de subirse al cielo, de meterse, de colarse al cielo, ¿no? Subiendo la escalera de las buenas obras, me voy a poder meter en la esfera de Dios. Estas son dos perspectivas de vida que aparentemente son iguales, pero en la realidad son muy distintas, distintas. Totalmente. Algunas personas aducen el esquema del juicio, el juicio final. Le diste de beber, lo vestiste, a mí me vestiste, como la causa de entrar al cielo. La causa, no, es el efecto de tener el cielo aquí en la tierra. De ya vivirlo, ¿no? De tener el cielo en la o como tierra. Decías, de parecernos al novio, así ¿no? Es, cuando hablábamos del banquete, así es. De estaremos cerca del novio porque a lo largo de nuestra vida nos hemos parecido al novio. Y la segunda cosa que me quiero comentar se refiere a cómo vamos viendo en el Evangelio que Jesús va como destruyendo sistemáticamente esta idea de una religión que se basta en sí misma. Así es. Y entonces va desmantelando totalmente. Es impresionante imaginarte la escena, ¿no? Del fariseo, ¿no? Y del publicano en un mundo donde nos cuesta trabajo salir
esto que decías, si yo hago dos y me comparo con el que hace nada o con el que hace uno, ¿no? Te quedas muy bien. Y los profesionales de la religión corremos siempre el riesgo de estar en esa lógica, ¿no? En esa lógica de la apariencia, de una ficción o una finción, de estar ahí como más en esta máscara, ¿no? Que de ninguna manera me lleva a Dios si no reconozco la vergüenza de mi propio pecado. Así ¿no? es. Porque ahí es pues donde tengo que aceptar que solo la misericordia de Dios me puede justificar. Así es. Entonces, muy bien. Estamos ahí en esta batalla contra las religiones oficiales. Sí. Con este aparato legislativo y de liturgias y de cosas. Ya fui a misa, ¿no? ya puedo hacer lo que quiera. Ya tomé ceniza. Pues ya me quita el pendiente. Sí. Ya me queda el resto del día para mí. Sí. Ya puedo hacer cualquier tipo de cosa. Y eso no es verdad. Si nosotros sentimos el amor de Dios, toda la vida es consecuencia. Todas. Les recomendamos mucho que lean la carta de los Romanos. Sí, leanla con mucha atención, como de tarea. Y si tienen alguna pregunta y si este problema de la justificación que ahorita comenzamos a mencionar, a esbozar, lejos, porque es una cosa tan esencial de nuestra fe. Que son temas centrales. Sí. Que yo creo que hay muchas preguntas y entonces pues háganoslas por escrito y pues las trataremos de responder, si bien no con palabras escritas, pues sí vamos a ir mencionando cosas, ¿no? Sí, vamos a ir respondiendo. Muy bien. ¿no? Muy bien. Pues amigas, amigos, aquí estamos pues acompañándonos, nosotros agradecidísimos por la respuesta, ¿no? Por los suscriptores que van creciendo y pues les animamos a que se sigan suscribiendo, a que le den like para que las más personas lo puedan ver y sobre todo, como ya decía Miguel, a comentarnos. Muy bien, Victoriano. Pues muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Bendiciones.